En el vasto teatro cósmico, la gravedad es la estrella indiscutible del espectáculo. Es la fuerza silenciosa e invisible que coreografía la danza de planetas, estrellas y galaxias enteras. Durante más de un siglo, nuestra comprensión de esta fuerza básica ha sido moldeada por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curva en el tejido del espacio-tiempo mismo, causada por la masa y la energía. Esta elegante imagen ha superado todas las pruebas que le hemos puesto, desde la flexión de la luz estelar hasta las ondas gravitacionales. Sin embargo, en lo profundo del corazón de la física hay un tentador y persistente susurro. ¿Y si hay algo más en la historia? ¿Y si la gravedad está conectada a otra propiedad básica del universo que a menudo damos por sentada? ¿La temperatura? Esta es la audaz pregunta planteada por una idea especulativa, pero fascinante, conocida como la teoría de expansión termogravitacional, o TGET. La teoría sugiere una gran ruptura con la física clásica y relativista. Sugiere que la atracción gravitacional que tiene un cuerpo no solo depende de su masa, sino también de su calor. Desde este punto de vista, un objeto frío y un objeto caliente, incluso si tienen exactamente la misma masa, podrían tener atracciones gravitacionales ligeramente diferentes. Esto no es solo un pequeño ajuste a nuestros modelos actuales, es una posible revolución. Significa que hay un vínculo oculto entre el gran mundo de la termodinámica, la ciencia del calor y la temperatura, y el mundo cósmico de la gravedad, dos áreas de la física que históricamente han sido tratadas como casi completamente separadas. Imagínense dos balas de cañón idénticas, una al lado de la otra. Por todo lo que sabemos, su atracción gravitacional es la misma. Pero, ¿qué pasaría si congeláramos una cerca del cero absoluto y calentáramos la otra a una temperatura abrasadora? La TGET sugiere que sus campos gravitacionales serían diferentes, aunque solo un poco. Las implicaciones son asombrosas. Esto podría significar que la constante gravitacional, G, que durante mucho tiempo hemos considerado un valor universal e inmutable, podría tener una sutil dependencia de la energía térmica de las masas que interactúan. Esto nos obligaría a reexaminar todo, desde las órbitas precisas de los satélites hasta la evolución de las estrellas y la formación de las grandes estructuras del cosmos. Sería como descubrir una nueva regla básica en el juego cósmico que creíamos haber resuelto. La idea podría sonar a ciencia ficción, pero proviene de las profundas grietas en nuestra comprensión actual del universo. La física todavía está luchando con misterios como la materia oscura y la energía oscura, que juntas representan el 95% del cosmos. Estos rompecabezas nos dicen que nuestra imagen está incompleta. Quizás la solución no sea solo una nueva partícula o un nuevo campo, sino una nueva propiedad de las fuerzas que ya conocemos. Explorar la posibilidad de que la gravedad sea sensible a la temperatura es un salto audaz hacia este territorio desconocido. Es una búsqueda para ver si una fuerza familiar nos ha estado ocultando un secreto todo este tiempo. Un secreto que podría revelar una descripción más profunda y unificada de la realidad. Para perseguir una idea tan innovadora, necesitas un experimento igual de ambicioso. Ese es el objetivo principal del proyecto CryoTAD, un audaz esfuerzo científico diseñado para escuchar el más mínimo susurro de la gravedad que depende de la temperatura. El nombre de la misión, abreviatura de balanza de torsión criogénica para arrastre anómalo, da una pista de cómo funciona. Pero su objetivo es especial y profundo: encontrar una diferencia súper pequeña, casi invisible, en la atracción gravitatoria de objetos a temperaturas muy diferentes. El desafío es enorme, llevando lo que podemos hacer con la tecnología hasta su límite mismo. La fuerza que CryoTAD quiere medir es increíblemente pequeña, como femtonewtons. Eso es 10 elevado a la potencia de menos 15 newtons. Para que te hagas una idea, un femtonewton es más o menos lo mismo que la atracción gravitatoria que una sola célula roja de la sangre humana tiene sobre otra a unos pocos metros de distancia. Es una fuerza tan débil que es 1 billón de veces más débil que la fuerza que usas para pulsar una tecla en un teclado.
Medir un susurro tan delicado del universo es como intentar escuchar caer un alfiler en medio de un concierto de rock. Cada posible fuente de perturbación, el temblor de un camión que pasa, el zumbido del aire acondicionado del laboratorio, incluso los pequeños temblores del propio suelo de la Tierra, puede fácilmente ahogar la señal. La razón científica, sin embargo, es lo suficientemente sólida como para que este enorme esfuerzo valga la pena. Si Cryo-Tad encontrara esta fuerza extraña, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la física. Sería la primera prueba real de que nuestra idea de la gravedad no está completa y de que la TGET, o algo similar, tiene parte de la verdad. Abriría una nueva ventana a cómo funciona realmente la realidad, sugiriendo una conexión más profunda entre las reglas para cosas realmente grandes, la gravedad, y las reglas para cosas realmente pequeñas, la mecánica cuántica y la termodinámica. Un descubrimiento así no solo ganaría un premio Nobel, reescribiría los libros de texto y marcaría el camino para una nueva era de la física, tanto en ideas como en experimentos. Nos haría repensar los cimientos mismos de cómo entendemos el universo. El proyecto es, pues, una aventura de alto riesgo y alta recompensa. Es un viaje a territorio desconocido, guiado por un mapa de suposiciones. Los científicos e ingenieros detrás de Cryo-Tad son como exploradores modernos, construyendo un barco para navegar a través de un mar de incertidumbre. No solo están probando una teoría, están investigando qué son realmente las leyes físicas. Le están haciendo una pregunta directa al universo. ¿Hay algo más en la gravedad que solo la masa? La dificultad de esta tarea muestra lo bien que nos ha funcionado la teoría de Einstein. Pero el hecho mismo de que exista este experimento demuestra nuestra infinita curiosidad y nuestra negativa a creer que lo sabemos todo. ¿Cómo se construye una máquina lo suficientemente sensible como para medir una fuerza que es casi nada? El diseño del experimento Cryo-Tad es una obra maestra de ingeniería de precisión, un delicado baile de enfriamiento, aislamiento y medición. En su corazón hay un instrumento conocido como balanza de torsión, un dispositivo con una larga y famosa historia en la medición de fuerzas débiles. Imaginen una mancuerna colgando de su centro por una fibra muy fina y delicada. Si una fuerza tira de una de las masas, la mancuerna girará, retorciendo la fibra. Midiendo el ángulo de este pequeño giro, podemos averiguar la intensidad de la fuerza. Cryo-Tad utiliza una versión increíblemente refinada y de próxima generación de este diseño clásico. Todo el montaje se coloca dentro de un criostato, que es como un termo elegante y de alta tecnología, diseñado para llevar el núcleo del experimento a temperaturas asombrosamente bajas. La temperatura objetivo es de solo 4 Kelvin, que es como menos 269 grados Celsius o menos 452 grados Fahrenheit. Esto está solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, la temperatura más fría posible en teoría, donde todo movimiento atómico casi se detiene. Este frío extremo tiene dos propósitos realmente importantes. Primero, es súper importante para el objetivo principal del experimento: crear una enorme diferencia de temperatura entre las masas de prueba. Segundo, reduce en gran medida el ruido térmico, que es el movimiento aleatorio de los átomos. Sin esto, esos pequeños movimientos crearían vibraciones que arruinarían por completo la delicada medición. Las partes principales del experimento son las masas mismas. Estas no son solo piezas de metal al azar, son cilindros de tungsteno cuidadosamente fabricados, un material elegido porque es súper denso. Más densidad significa más masa empaquetada en un espacio más pequeño, lo que hace que la señal de gravedad sea lo más fuerte posible. El experimento utiliza un conjunto de estas masas de tungsteno. Algunas se mantienen a la temperatura fría base de 4K, mientras que otras se calientan de vez en cuando. La balanza de torsión, que también funciona en este ambiente superfrío, está diseñada para medir la atracción gravitacional entre estas masas calientes y frías. Todo el sistema es increíble porque está cubierto con aislamiento, diseñado para bloquear el ruidoso mundo exterior y solo escuchar la pequeña conversación gravitacional que ocurre dentro.
Para detectar el pequeño giro de la balanza de torsión, el experimento no utiliza ojos humanos ni un microscopio simple. En su lugar, utiliza un método supersensible llamado interferometría óptica. Un rayo láser se divide. Una parte rebota en un espejo de la balanza de torsión y la otra sirve como referencia. Cuando estos dos haces se unen de nuevo, crean un patrón de líneas claras y oscuras. Incluso el más mínimo giro de la balanza provoca un cambio en este patrón, que se puede medir con una precisión increíble. Esto permite a los investigadores encontrar ángulos de rotación mucho más pequeños de lo que cualquier sensor mecánico podría lograr, convirtiendo un susurro de fuerza en una señal de luz medible. El experimento CryoTAD es como un baile cuidadosamente planeado, que ocurre en el mundo tranquilo y superfrío de 4 Kelvin. Los protagonistas son las masas de tungsteno, un conjunto de masas de origen fijas, y las masas de prueba unidas a la balanza de torsión supersensible. Las masas de origen son las que tienen su temperatura controlada activamente. En un ciclo típico, estas masas se calientan de vez en cuando desde el punto de partida de 4 Kelvin hasta una temperatura más alta, quizás alrededor de 40 Kelvin. Esto crea la importante diferencia de temperatura que, según la TGET, debería cambiar la fuerza gravitacional. Este calentamiento no se hace con una simple llama, se hace con calentadores muy precisos que pueden elevar lenta y cuidadosamente la temperatura sin causar vibraciones u otros problemas. Este proceso regular de calentamiento y enfriamiento se llama modulación de temperatura. Piensa en ello como encender y apagar un interruptor a un ritmo muy específico. Si la TGET tiene razón, entonces a medida que las masas de origen se calientan, su atracción gravitacional sobre la balanza de torsión debería cambiar un poquito. A medida que se enfrían de nuevo, la fuerza debería volver a la normalidad. Este ciclo de encendido y apagado crea una señal rítmica y oscilante. La balanza de torsión debería oscilar perfectamente al ritmo de los cambios de temperatura de las masas de origen. Esta modulación es la clave para distinguir una señal real del ruido aleatorio. Una fuerza constante y extraña podría ser causada por algún problema desconocido en la configuración, pero una fuerza que aparece y desaparece perfectamente al ritmo del ciclo de calentamiento es una prueba sólida. Toda la configuración está hecha para esta medición rítmica. Las masas de origen se colocan en una plataforma giratoria que gira lentamente alrededor de la balanza de torsión. Esto permite al experimento observar la atracción gravitacional desde diferentes ángulos y ayuda a eliminar cualquier error regular que pueda provenir de imperfecciones en la forma o densidad de las masas. La mezcla de cambios de temperatura y giro físico crea un patrón de señal complejo, pero muy específico. El desafío para los científicos es construir un detector y un sistema de análisis que estén perfectamente sintonizados para escuchar esta canción tan específica, un zumbido gravitacional que sube y baja con la temperatura, girando a medida que las masas rotan. El proceso es súper lento. Un solo ciclo de medición puede tardar horas o incluso días en completarse, ya que las masas se calientan suavemente y se les permite enfriarse mientras la dirección de la balanza de torsión se observa constantemente. Miles de estos ciclos se repiten durante meses, permitiendo a los investigadores promediar los resultados y acumular suficientes datos para estar seguros. Es una búsqueda que requiere una paciencia enorme. Cada pieza de datos es una pista valiosa, recopilada desde el límite de lo que se puede medir. El experimento muestra lo lenta, cuidadosa y detallada que es la ciencia de vanguardia, donde un gran descubrimiento podría estar escondido en años de observaciones cuidadosas, repetidas y súper precisas. En un experimento tan delicado como CryoTAD, la señal es la heroína de la historia, pero la villana es el ruido. El ruido es cualquier alteración indeseada que puede imitar u ocultar la señal que estás tratando de encontrar. Vencer a este villano es, sin duda, la parte más difícil de todo el proyecto. El equipo tiene que crear un ambiente súper silencioso, tanto mecánica como térmicamente. La primera línea de defensa es un sistema de aislamiento de vibraciones de múltiples capas. Todo el criostato, que pesa varias toneladas, se asienta sobre una plataforma sofisticada que utiliza muelles y amortiguadores para protegerlo de las vibraciones del suelo,
permitiendo que el experimento flote, intacto ante el temblor de la Tierra. Dentro del criostato, la lucha contra el ruido continúa. El frío extremo de 4 Kelvin es un gran aliado, ya que elimina muchas fuentes de ruido térmico. A temperatura ambiente, los átomos siempre se mueven aleatoriamente, creando un temblor de fondo que estropearía la medición. Al enfriar toda la balanza de torsión y su área inmediata a casi cero absoluto, este temblor atómico se reduce al mínimo. Pero el experimento en sí necesita una diferencia de temperatura, ya que algunas masas se calientan. Esto crea un nuevo problema: asegurarse de que este calor no se escape y cause una expansión térmica no deseada o una presión de radiación que podría empujar la balanza de torsión y crear una señal falsa. Para manejar esto, el experimento utiliza un sofisticado blindaje térmico. Imagina un montón de escudos de radiación brillantes y anidados, como las capas de una muñeca rusa, colocados entre las masas de la fuente caliente y la balanza de torsión fría. Estos escudos, también enfriados a temperaturas súper bajas, atrapan la radiación de calor perdida, impidiendo que llegue al detector sensible. Además, calentar y enfriar las masas de la fuente debe hacerse con extremo cuidado. El sistema está hecho para asegurar que la diferencia de temperatura sea constante y precisamente conocida, sin causar ningún escape de gas o estrés mecánico que pueda crear fuerzas falsas. Es un acto de equilibrio complicado, crear una diferencia de temperatura manteniendo un aislamiento térmico y mecánico perfecto. Incluso con todas estas precauciones, siempre habrá algo de ruido. Aquí es donde entra en juego el diseño inteligente del experimento. La modulación de la señal, tanto cambiando la temperatura como rotando las masas de la fuente, es una herramienta poderosa para eliminar el ruido. La mayoría de las fuentes de ruido son aleatorias o tienen una frecuencia diferente. Por ejemplo, una vibración aleatoria podría causar un movimiento rápido, pero no estará sincronizada con la frecuencia exacta del ciclo de temperatura. Utilizando un análisis de datos inteligente para buscar solo una señal que coincida con este ritmo específico preestablecido, los científicos pueden filtrar la mayor parte del ruido de fondo. Básicamente, le están diciendo a su ordenador: ignora todo lo que oigas, a menos que tenga este ritmo exacto. En el corazón de cualquier teoría científica hay una ecuación, una frase matemática breve y concisa, que te dice su idea principal. Para la teoría de la expansión termogravitacional, o TGT, la idea principal se puede expresar en un cambio sorprendentemente simple a la ley de la gravedad de Newton. La ecuación propuesta para la fuerza entre dos masas, m1 y m2, separadas por una distancia r, se ve así. F es igual a menos g sub 0, por 1 más alfa por la suma de T1 y T2, por m1 por mm2 dividido por r al cuadrado. Vamos a desglosarlo. La primera parte, menos g sub 0 por m1 m2 sobre r al cuadrado, es superfamiliar. Es la ley clásica de la gravitación universal de Newton. G sub 0 es la constante gravitacional tal como la conocemos, medida a o cerca de la temperatura del cero absoluto. El signo menos solo nos dice que la gravedad une las cosas. La parte innovadora es el nuevo término en el medio, 1 más alfa por la suma de T1 y T2. Aquí, T1 y T2 representan las temperaturas de las dos masas, y alfa, que es la letra griega, es el nuevo ingrediente crucial. El parámetro alfa se llama coeficiente de acoplamiento termogravitacional. Es una nueva constante básica de la naturaleza propuesta por TGT, y nos dice cuán fuertemente la temperatura afecta la gravedad. Si alfa es exactamente 0, la parte alfa por T, 1 más T2 desaparece, y la ecuación vuelve a la ley familiar de Newton. En este caso, la temperatura no tiene efecto sobre la gravedad, y TGT está equivocada. Sin embargo, si alfa tiene un valor pequeño pero positivo, significa que a medida que las temperaturas T1 o T2 suben, la fuerza gravitacional general se vuelve un poquito más fuerte. Todo el propósito del experimento CryoTAD es medir el valor de alfa. Encontrar un valor no nulo para alfa sería, honestamente, el descubrimiento de una vida,
Esta ecuación nos da una predicción clara que podemos probar. Al establecer un sistema donde controlamos las masas, la distancia y las temperaturas, podemos buscar una fuerza que actúe exactamente como esta fórmula dice que debería. El experimento CryoTAD está diseñado para hacer precisamente eso. Fija las masas y la distancia, y luego cambia sistemáticamente una de las temperaturas, T1, mientras mantiene la otra, T2, constante a 4 Kelvin. Luego busca un pequeño cambio en la fuerza, F, que esté directamente relacionado con el cambio de temperatura. Si se encuentra tal cambio, su tamaño permitiría a los científicos determinar el valor de alfa por primera vez. La belleza de esta ecuación es lo simple que es y lo grande que podría ser su impacto. No desecha siglos de física. Se basa en ellos, agregando solo un nuevo término. Este término, sin embargo, abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. Sugiere una conexión profunda entre la forma del espacio-tiempo y la forma en que el calor funciona en partículas diminutas. La búsqueda de alfa es, por lo tanto, más que una simple medición. Es una búsqueda de un número que podría decirnos si a nuestra comprensión de una de las fuerzas más básicas del universo le ha faltado una pieza clave del rompecabezas todo este tiempo. Podría ser la clave para desbloquear una nueva y más completa teoría de la física. Recolectar petabytes de datos del experimento CryoTAD es solo la mitad de la batalla. El verdadero desafío es encontrar la señal súper pequeña enterrada dentro de una montaña de ruido de instrumentos. Aquí es donde el poder del análisis de datos moderno, el aprendizaje automático y los programas informáticos ingeniosos resultan realmente útiles. La herramienta principal utilizada es una técnica llamada amplificador de bloqueo, que se puede integrar en el hardware o utilizarse como un programa de software. Un amplificador de bloqueo está hecho específicamente para extraer una señal con una frecuencia conocida de un entorno muy ruidoso. Funciona multiplicando los datos experimentales brutos por una señal de referencia que tiene exactamente la misma frecuencia que el cambio de gravedad esperado, es decir, la frecuencia del cambio de temperatura. Piénsalo así. Imagina que estás en una habitación llena de gente, donde todos hablan a la vez. Si intentas escuchar a un amigo que te está enviando un mensaje con un patrón rítmico específico, podrías concentrar tu atención filtrando mentalmente ese ritmo. Un algoritmo de bloqueo hace esto matemáticamente. Al multiplicar el flujo de datos ruidoso por el ritmo de referencia limpio, las señales que están sincronizadas o que coinciden con el ritmo se fortalecen, mientras que todo el ruido aleatorio, que está desincronizado, tiende a promediarse a cero con el tiempo. Esta técnica permite al equipo CryoTAD aumentar en gran medida su sensibilidad y extraer una señal clara del ruido, revelando un susurro que de otro modo sería completamente inaudible. Para que la señal sea aún más clara, el análisis a menudo utiliza otros filtros avanzados. Una herramienta poderosa es el filtro de Kalman, un programa ampliamente utilizado en sistemas de guía para aviones y naves espaciales. Un filtro de Kalman es realmente bueno para predecir lo que hará un sistema a continuación, basándose en lo que está haciendo ahora y en un modelo de cómo debería comportarse. En CryoTAD se puede utilizar para modelar cómo se mueve la balanza de torsión, prediciendo su movimiento basándose en la física conocida y filtrando los cambios aleatorios que no se ajustan al modelo. Esto ayuda a suavizar los datos y reducir el efecto de los picos de ruido repentinos e impredecibles, dando una visión más clara del proceso físico subyacente. En los últimos años, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también se han convertido en poderosos ayudantes en esta búsqueda. Los programas de IA pueden ser entrenados con datos falsos, datos que incluyen una señal TGET, conocida mezclada con ruido realista, para aprender a reconocer los signos sutiles de la fuerza dependiente de la temperatura. La IA entrenada puede entonces usarse en los datos experimentales reales para buscar patrones similares que podrían ser demasiado complicados o demasiado débiles para que los programas tradicionales los encuentren. Este enfoque multifacético, que combina el procesamiento de señales de la vieja escuela con la nueva IA, crea un poderoso conjunto de herramientas digitales,
una especie de fantasma en la máquina que puede ver a través del ruido y dar un veredicto sobre una de las preguntas más emocionantes de la física. Tras años de construcción, calibración y recolección de datos, el experimento CRYOTAD alcanzará finalmente su momento de la verdad. El resultado final llevará a la humanidad a una de dos puertas, cada una abriendo a un futuro dramáticamente diferente para la física fundamental. La primera puerta es la de un descubrimiento innovador. Este es el escenario donde el análisis revela una señal clara, estadísticamente significativa y no nula, que coincide con las predicciones de la teoría de la expansión termogravitacional. El equipo detectaría una fuerza diminuta y oscilante en la balanza de torsión, perfectamente sincronizada con el calentamiento y enfriamiento de las masas de origen. Esto sería una prueba innegable de que la gravedad es, de hecho, dependiente de la temperatura. Las consecuencias de cruzar esta puerta serían enormes para la comunidad científica. Señalaría el comienzo de una nueva era en la física. La relatividad general, aunque sigue siendo una aproximación brillante, se mostraría incompleta. Una nueva constante fundamental de la naturaleza, alfa, se añadiría a nuestros libros de texto. Físicos teóricos de todo el mundo se apresurarían a desarrollar una teoría más profunda para explicar por qué la temperatura afecta a la gravedad, lo que podría llevar a avances en la gravedad cuántica y en nuestra comprensión de la energía oscura. Sería un cambio de paradigma como no hemos visto desde la época de Einstein, un descubrimiento que remodelaría nuestra historia cósmica y abriría vías completamente nuevas de investigación y posibilidades tecnológicas. La segunda puerta representa lo que algunos podrían llamar fracaso, pero en la ciencia se describe con mayor precisión como un resultado nulo. Este es el escenario en el que, después de todo el análisis, no se encuentra ninguna señal. Los datos muestran que, hasta la sensibilidad sin precedentes del experimento CRYOTAD, no hay influencia detectable de la temperatura en la gravedad. El valor de alfa se limitaría a cero, o al menos, a un nuevo límite superior increíblemente pequeño. Aunque esto pueda parecer menos emocionante, es un resultado científico igualmente profundo e importante. No sería un fracaso del experimento, sino un triunfo de su precisión. Un resultado nulo proporcionaría la evidencia más sólida hasta la fecha de que la interacción gravitacional depende puramente de la masa y la energía, tal como predijo Einstein. Establecería los límites más estrictos jamás vistos para la TGET y cualquier otra teoría alternativa de la gravedad que proponga un vínculo con la termodinámica. Esto cerraría eficazmente esta línea particular de investigación, permitiendo a los científicos centrar sus esfuerzos en otras vías prometedoras en la búsqueda de nueva física. Fortalecería los cimientos de la relatividad general, diciéndonos que, sean cuales sean las soluciones a los grandes misterios del universo, probablemente no residen en una G dependiente de la temperatura. Un resultado nulo refuerza nuestras teorías actuales al mostrar cuán rigurosamente han sido probadas y han sobrevivido. La historia de CRYOTAD es más que un simple relato de tungsteno, criostatos y láseres. Es un ejemplo perfecto del espíritu de la investigación científica. Muestra nuestro deseo humano natural y fuerte de comprender el universo lo más profundamente posible. Comienza con una pregunta simple, casi infantil. ¿Y si? ¿Y si una de las fuerzas más básicas de la naturaleza tuviera una cualidad que nunca antes habíamos notado? Esta pregunta, nacida de la curiosidad y la imaginación, desencadena una cadena de eventos que empuja los límites de la tecnología y lo que todos conocemos. Inspira a físicos e ingenieros a diseñar y construir máquinas que son, a todas luces, imposibles. Este viaje nos recuerda que la ciencia no es una colección fija de hechos, sino un proceso vivo y continuo de hacer preguntas. Las teorías en las que creemos hoy, como la relatividad general, son las mejores descripciones de la realidad que tenemos, pero no son textos sagrados. Son mapas, y como todos los mapas, pueden tener espacios en blanco o errores. La única forma de averiguarlo es adentrarse en territorio desconocido con experimentos como CRYOTAD. Estos proyectos son nuestros barcos de descubrimiento, navegando para explorar los límites del mundo conocido. Están impulsados por la comprensión de que incluso nuestras teorías más preciadas deben ser constantemente probadas y desafiadas.
Ya sea que Cryotad encuentre una nueva fuerza o confirme lo que ya entendemos, su legado está asegurado. Las nuevas tecnologías creadas para el proyecto, en criogenia, en mediciones precisas, en bloqueo de ruido y en análisis de datos, se utilizarán en otras áreas de la ciencia y la tecnología. El experimento entrenará a un nuevo grupo de científicos, dándoles las habilidades y el coraje para abordar los próximos grandes misterios cósmicos. Sirve como un fuerte recordatorio de que el progreso lo hacen aquellos que están dispuestos a hacer preguntas audaces y buscar las respuestas con cuidado y persistencia, sin importar lo difícil que sea el camino. Al final, nuestro viaje cósmico es un ciclo interminable de asombro, cuestionamiento, prueba y descubrimiento. Miramos el cielo nocturno y no solo vemos puntos de luz, vemos un enorme rompecabezas esperando ser resuelto. Experimentos como Cryotad son nuestro intento de encontrar otra pieza de ese rompecabezas. Es un ejemplo de la cualidad más noble de nuestra especie, nuestra curiosidad infinita. Nosotros somos como el universo se conoce a sí mismo. Y mientras sigamos haciendo preguntas y construyendo las herramientas para encontrar las respuestas, nuestra aventura espacio-temporal continuará, llevándonos a una comprensión más profunda y rica del cosmos, al que tenemos la suerte de llamar hogar.